Hola. Hola, hola. Bueno muchachos, buenas tardes. Ahora en esta oportunidad, en esta charla que les brinda la empresa Ceridono, vamos a hablar de un tema que no es, digamos, que no quita relevancia, tiene importancia. Hay veces que en muchos lugares donde vamos a ejecutar algún tipo de trabajo, nos damos con que el cliente nos dice, mira, el equipo no anda, no arranca, no tiene, se escucha que hace el intento de arrancar y no va, no enfría, que es lo primero que te dice. Nosotros vamos a verificar, llegamos a un momento que subimos, medimos el capacitor de la unidad condensadora, el capacitor de compresor. Medimos el compresor y el capacitor se encuentra bien. Medimos las resistividades del compresor y nos damos con que también están bien las resistividades. Probamos si el compresor está a masa, o sea, está ligada a la bobina o está en cortocircuito internamente. Si está a masa y tampoco arranca. Medimos la tensión en la pared y nos da 220 voltios. No en la pared, en el toma corriente de la pared, o la toma corriente del equipo. Y ponemos a encender el equipo y vemos que la intensidad luminosa de todo el domicilio decae en el momento de encenderse el equipo y no llega a arrancar. Medimos en la red, si no lo sabían, por ejemplo, volvemos a colocar el tester en la línea y vemos que mide 220 voltios. Encendemos el equipo, lo dejamos conectado al tester en otro toma corriente en el mismo sector. Dejamos puestos los cablecitos de las borneras de prueba del tester en otro toma corriente. Encendemos el equipo y vemos que la intensidad, o sea, el voltaje dentro del domicilio decae. Llega, por ejemplo, a 180 voltios o 190 voltios y el compresor no arranca. Hace el intento de arrancar, pero no arranca. ¿Qué creen ustedes que puede ser la falla? ¿Cuál puede ser la falla que produce esa baja tensión? El neutro no está haciendo un buen contacto. El neutro no hace masa. Ojo, ¿no? Ojo, eso es un detalle. El neutro no es lo mismo que la masa. O sea, no tenemos un buen neutro. Esa puede ser una de las causas. Otra de las causas, ¿cuál puede ser? Ser cola de línea, ser los últimos, los más alejados. También la acometida puede ser de menor sección, el consumo del domicilio que sea alto, que tenga varias cosas encendidas en ese mismo momento y el equipo no tiene la potencia suficiente. Entonces, cuando nosotros vemos que cada vez que intenta el equipo hace baja de tensión. Y hay momentos que quizás hasta incluso la misma heladera, si están dando el equipo de aire acondicionado, hay una baja de tensión ya. Cuando hay un consumo de energía, el voltaje decae. Más aún se hace evidente cuando las secciones de los cables no son las que corresponden. Los cables son de la sección muy pequeña. Entonces, ¿qué va a pasar con eso? El cable va a tender a calentarse, a sobrecalentarse. Ahora queremos, con la gente acá de la empresa, queremos brindarle esta charla para ayudarlos a solucionar ese tipo de problemas. Sin antes olvidar que también
muchas veces los problemas no es un buen empalme del cableado. La gran mayoría, ¿qué es lo que hace? Tiene que empalmar 2 o 3 cables, hacen una sola rosca y empiezan a ajustar, le ponen cinta, lo dejan, y eso con el tiempo se afloja. Al aflojarse genera falso contacto. Al generar falso contacto hace que el voltaje, o sea, cuando necesitamos energía no tengamos la energía suficiente, porque ahí ya se está produciendo un consumo, porque ya me está generando microarcos voltaicos, o sea, es como que tenés microsoldadores eléctricos funcionando en ese momento, en esa yapa mal hecha. Y también se da que muchas veces la yapa, cuando la hacen, la unión de 2 cables, tiene un cable y otro cable, un tipo taller, las yapas las hacen de manera que quedan superpuestas, dan 2 o 3 vueltitas de cinta aisladora, y con el tiempo, cuando las yapas no son bien hechas, ¿qué pasa? Aparece temperatura, se generan de nuevo los microarcos, de manera que el aislante, la cinta aisladora que ustedes tenían para proteger esa yapa, se va degradando, se va recociendo, se va como cristalizando, y llega un momento que es tanta la temperatura que lo empieza a fundir a la cinta aisladora, y es donde aparecen los cortocircuitos, sea en los domiciliarios, en la red. En muchos lados se ven fallas en el conexionado, con lo cual no es conveniente. Hay distintos métodos o maneras para poder hacer la yapa de los cables. Nosotros siempre en el taller lo que aprendemos generalmente es esa yapa que hacemos de esta manera. Tenemos un cable, tenemos el otro cable, y lo enrascamos y lo entrelazamos. Pero si ustedes agarran a ese mismo conductor, lo tiran, se desata, se desarma. Y aparte, cuando nosotros necesitamos, no tenemos, justo se da que el cable se encuentra en una zona donde es un paso, hay vista, tiene que quedar estético, porque tenemos que enfasolar la cañería. Muchas veces uno encuentra dónde está la yapa porque encuentra un pelotón en un solo punto. Tenés la deformación esa evidente que ahí está la yapa. Una de las formas que vos tienes para hacer este tipo de yapas es agarrar al cable inicialmente, lo dividís. Cuando lo divides, lo abres, das una vuelta. O sea, separas, vos vas a ver que todas las hebras que salen del revestimiento, haces una vueltita. Y de ahí lo separas en forma de B corta. ¿Cómo estás? Buenas tardes. O sea, acá tienes como un pequeño torsionado y de ahí tienes un poco de filamentos para acá y un poco de filamentos para acá. Y el otro cable que quieres yapar, de la misma manera. Filamentos para un lado, la unión, y filamentos para otro lado. De manera que encuentras a los 2 cables que vas separados y lo unes ahí en el centro. De ahí vos vas a ver que tienes dos partes de filamento, con la cual una empiezas a enroscar en un mismo sentido, cubriendo
la otra parte. Y después, el resto que queda, una vez que has terminado de hacer ese filamento, sigues con el restante que vos tienes para ese mismo lado. Entonces, este tramo ya queda envuelto y queda después los otros 2 filamentos para el otro lado que tienes que hacer de la misma manera. Primero con una parte, empiezas a envolver y después te queda un resto que sigue envolviendo hacia el otro lado. De manera que vos terminas de hacer ese filamento, esa unión, e intentas separar y no la vas a poder separar. Vas a tirar con lo que sea y no se va a separar. Esa es una. También tenemos ya más elaborada, cuando el cable de mayor sección se lo separa en 3, como tipo estrella. Y también es como que lo vas tejiendo para un lado. Primero una parte, después otra y después otra. Y lo vas envolviendo para un lado y para el otro. Esa es una manera mucho más práctica y simple y segura para hacer un buen empalme. Después tenemos otro tipo de empalmes que se nos da, que tenemos que unir en forma de T. Pongámosle, tenemos un cable y tenemos que tomar desde ese mismo cable, sacar una derivación. Se pela el filamento, se lo descubre, se le saca la vaina y queda el alambre expuesto, los filamentos. Entonces, con un destornillador pequeño, un perillero, se procura de abrir aquí en el medio y separar y hacer un ojal. Y el otro cable que yo tengo para empalmar, ¿qué es lo que hago? También lo separo. De manera de que este ya queda. Los filamentos quedan separados y queda un ojal. Con lo cual enhebro uno de estos 2 extremos dentro de ese ojal. Y lo empiezo a tejer como que tuviese los 2 cablecitos, como en el caso anterior, primero con un poco de filamentos hacia un lado y después el resto y para el otro lado. Entonces, y termino de ajustarlo un poco con una pinza. O sea, agarro a este filamento, introduzco por acá, y el otro filamento del cable queda suelto. De manera que a este que yo lo introducí dentro del ojal, lo empiezo a envolver. Con respecto a lo que yo abrí acá, lo hago pasar y lo hago girar en un sentido. Y el resto lo hago girar en el otro sentido. Y los voy envolviendo a los filamentos. Entonces, en ese caso voy a tener también una muy buena unión para el caso que tengo que hacer ese tipo de empalme. Hay algunos casos que van a encontrar terminales que son como capuchones. Son terminales para enroscar la unión que yo deseo hacer. Puedo poner 3 conductores o 4 conductores, pelo la punta todo a la misma longitud de 1 centímetro aproximadamente y empiezo a enroscarlo a este capuchón sobre los filamentos. Internamente este capuchón tiene un resorte. ¿Qué va a hacer? Va a apretar a los alambres y va a generar como un tipo una rosca, con lo cual uno lo va a enroscar y va a quedar todo bien prensado y no vamos a tener ese tipo de problema de que haya un falso contacto, porque ese mismo resorte va a mantener siempre una misma tensión para que no se escape el cable y a la vez no dé lugar a sobrecalentamiento. Hay otro detalle también que muchas veces fallan, que es la colocación del terminal. Los terminales pala que nosotros utilizamos en todos los circuitos de los equipos de aire, ese también es otra falla que tenemos. Hay pinzas
que son las pinzas para apriete de celular, de terminales, que por ejemplo no son muy conocidas. Hay una marca que se consigue acá en ferretería, la línea Crossman, una pinza alargada, que son exclusivamente para terminales. De manera que nos da la terminación como si fuese un terminal de fábrica, apretado y prensado en fábrica. La falla de los terminales es la ubicación de los cables y del filamento. Nosotros acá tenemos terminales pala. Vamos a hacer acá un dibujito, un terminal pala. El más común que nosotros vemos tiene esta forma. Hoy ya no estamos muy bien con el dibujo. Que estos terminales pala, el pala hembra, porque también tenemos el terminal pala hembra tipo banderita, que ese ya directamente, si lo vemos desde arriba, tiene esta forma. Y hace así. Que tiene este tipo de apriete de las chapitas que me sujetan el cable. ¿Qué es lo que pasa? La mayoría, cuando coloca el terminal, coloca los filamentos del cable desde este punto. Así como está el pala, introduce los filamentos, cierran con la pinza, muerden, pero después ustedes lo mueven un poquito, lo hacen cabecear un poco el terminal, lo sacan. Y generalmente, ¿qué es lo que aducen? Que el terminal no es bueno. No es, en este caso, no es la falla del terminal en sí. Sea este terminal o cualquier otro terminal que nosotros utilicemos, tenemos que agarrar al filamento, ponerlo desde este lado, o sea, así, para acá, y el cable, o sea, el cablecito está acá, esta parte es la mordaza, o sea, acá adentro quedarían los cablecitos, y esta primera parte, la parte más baja del terminal, es la que debe cerrar y apretarlo a los alambres o a los filamentos. Una vez que lo ha apretado al filamento, hacerlo, curvarlo y hacerlo pasar por arriba, de manera de que esta horquillita más larga es la que me sujeta el forro o la vaina del cable. ¿Quién me sujeta los filamentos? Es esta horquilla más chica, esa es la que aprieta los filamentos. ¿Nosotros qué hacemos? Hacemos que apriete el filamento generalmente de esta posición y después a esta horquilla delgadita lo hacemos sujetar acá arriba, el mismo vaina. Pero ¿qué pasa? Se suelta. En cambio yo introduzco los filamentos de este lado, aprieto, produzco el quiebre hacia el otro lado y con esta horquilla más finita sujeto la vaina, van a estirar y ese terminal no se afloja más, esos filamentos no se salen más.
Es por eso que algunas veces falla, porque cuando nosotros apretamos con la pinza, el propio material tiene como una resistencia, una deformación plástica, que si yo lo aprieto va a tender a aflojarse un poco, sea el metal que sea, a no ser que yo haga el apriete o el doble en caliente, que lo esté forjando, que ahí sí prácticamente no voy a tener este efecto plástico que intente volver a la posición que estaba originalmente. De esta manera es como se sujeta bien un cable en un terminal. Muchas veces fallan los terminales que ustedes van a ir, son terminales plateados y los van a encontrar color cobrizo o marrón. Que es más, ustedes lo van a tocar y van a ver que está muy blandito, que ya se sale. ¿Por qué? Ese terminal, cuando lo han colocado, no han apretado bien y fue generando temperatura. Aparecieron de nuevo los microarcos. Y los microarcos son los que van calentando el terminal y, por ende, por temperatura se ablanda. La vibración del compresor empieza a aparecer un pequeño juego y esos microarcos me empiezan a comer o a degradar o a deteriorar el borde del compresor. No sé si alguna vez a ustedes les ha tocado o ha visto un compresor que el terminal está hecho pelota. ¿Cómo lo ha solucionado? Y en el caso de la bornera del compresor, que la palita, el macho, digamos, que se ha picado, se ha comido por efecto de estos microarcos. Se ha producido tal la deformación que vos llegás a ver porque ya directamente el cable se ha desprendido del terminal. Está sulfatado y el cable ya está desprendido del terminal. Sacás ese terminal un poco más y se te lo desarma. ¿Qué haces con ese borne roto, ese borne picado? Sí. También, esa es otra muy buena, a poner esas borneritas y los ajustás en el caso que se degrada, porque hay algunas veces que te toca que el compresor está andando bien, solamente que cuando hicieron el servicio de mantenimiento no se dieron cuenta de que el terminal estaba suelto. O quizás, si lo haces vos al trabajo, te das cuenta, pero el ayudante que vos tenés no se fija en esos detalles, porque son cositas que muchas veces pasan por alto. Y no se fija, y eso tenés que estar repitiéndole todas las veces que esté haciendo un equipo. Fíjate si los terminales entran ceñidos. Si los terminales están sueltos, apretarlos un poco para que entren firmes. Pero el 90% de los casos nunca se acuerdan. Y tenés que estar recalcándole a cada rato que se fijen. ¿Por qué? Porque terminan rompiendo el borne. Y uno de los dramas que se da cuando el equipo tiene mucho consumo, por ejemplo el equipo de 6000, vos vas a agarrar, qué sé yo, vas a poner un terminal tubito, te va a durar 6-7 meses y te llaman, che, el compresor no anda, vas a ver, está reventado el terminal tubito. Eso es que lo metes directamente en el vástago que queda, lo metes a presión. Lo mejor que puedes hacer es estañarlo. O bien poner un terminal con bornera. Entonces vos conectás la bornera, ajustás y te aseguras de que está, al estar bien apretado, tenés una buena conexión. Siempre también es difícil conseguir terminal si no puedo haber buscado para ese no puedo conseguir. Mira, donde vi la última vez, acá en Positrón, acá en la Leo. Ahí, es más, vos entrás, tenés la recepción que y tiene todo vidriado, ahí seguro encontrás. Hay posta que encontrás. Sí. Sí, no, ¿sabes por qué te digo? Ese es bueno tener siempre una tirita de terminales en la caja, porque va a haber
casos, situaciones que vos en ese momento no lo tenés el estañador. En cambio vos agarras, cortas el bornecito que te hace falta, colocas, ajustas y soluciona el problema. Al igual que vienen unas limitas, que son conocidas como cola del ratón, las limitas. Y son las con las que tenés que estar trabajando, puliéndolo, limpiándolo al borne. Porque si el borne queda sucio, queda con óxido, después te haces microarco el óxido, el carbón. Entonces te jode lo que pongas. Por eso, cuando estañas, te cuesta mucho estañar si no está bien limpio. Porque si no está bien limpio, el estaño no agarra. Si pones bornera, te conviene la bornera, pero fíjate que la bornera asiente bien y ajuste bien. Esas son causas, los falsos contactos, la falta de neutro, que estés muy lejos de, como le decía hace un rato, cola de línea con respecto al transformador. Esas son causas que hacen que el compresor muchas veces no arranque en zonas donde hay baja tensión. Los compresores generalmente te dan un rango de más o menos un 10% con respecto a una tensión nominal de 220 voltios. O sea, nominal, ¿por qué? Es, digamos, lo ideal, 220 voltios. Pero hay zonas acá en las periferias, como les decía, de la ciudad, o incluso en la misma ciudad, hay zonas que no hay buen neutro, no hay buena tensión, que incluso uno va y le tiene que sugerir al cliente, haga una nota de presente sugiriendo o pidiendo un cambio de fase. Que venga, mida las tres fases, cuál es la que tiene, o sea, tiene menos carga y lo conecten ahí. Porque lo que le está faltando, en este caso a ellos, es una buena alimentación. Con eso se soluciona la gran mayoría de los casos. Hay otros casos que se debe agregar una jabalina para reforzar el neutro. El neutro que tenemos en la línea puede ser muy pobre o haya mucha carga antes de nosotros, con lo cual me está empobreciendo el neutro. No tengo un buen neutro en la alimentación de la casa. Se coloca una jabalina y se conecta ese cable de la jabalina al neutro. De ahí mejoramos el neutro en la red domiciliaria y también en los vecinos de la periferia. ¿Cómo sabemos si el neutro que está fallando, digamos, que sea mal neutro, no es la línea? Generalmente los casos son, ¿qué pasa? Vos tenés en la red domiciliaria, tenés los tres cables, las tres fases y un solo neutro. Nosotros, una fase y un neutro tenemos 220 voltios, dos fases tenemos 380. Los cuatro cables suelen ser de la misma sección. Pero ¿qué pasa? De este neutro en las redes domiciliarias, en todas las casas te toman una casa neutro con R, otra casa neutro con S y en otro caso neutro con T. El neutro sigue siendo el mismo. Y el neutro es como un retorno. La energía que viene por la fase retorna por el neutro. Entonces, el neutro muchas veces está sobrecargado. Yo le he hecho en la casa, hice así, y cavado, metí pedazos de cobre, tirado de sal y de jabalina. Sí. No me gustó mucho. Si mejoraba un poco, pero no tanto. Arrancaba el aire. No arrancaba el aire, exactamente. Pero, o sea, vos mejorás el neutro ahí, el retorno. Mejora el neutro. Pero hay veces que la red de afuera, como te digo, puede ser que haya en la misma línea que vos estés en la cuadra, haya 7 personas, 7 familias conectadas a la misma línea. Y después en otra hay 3 y en otra hay 2. La caída de tensión es muy grande en la línea que vos estás, entonces por eso que se pide el cambio de fase. Entonces viene desde y busca cuál es la que tiene menos carga y ahí te conecta a vos. No se cuenta, saber bien, yo miro el neutro, he hecho su trabajo, pensando que es, sin saber, Sí. digamos, puede ser, pero no tengo un Sí. antes de hacer el trabajo que es. No, o sea, o es uno o es el otro acá. Vos ya has mejorado el neutro, perfecto. Y si seguís teniendo, pedí a EDET, hace una nota manuscrita solicitando que te hagan un cambio de fase porque
no te están funcionando los electrodomésticos. Y otro detalle, los electrodomésticos dejan de funcionar en esos casos porque hay un exceso de consumo de energía. Porque cada vez que el voltaje es más bajo, el equipo te exige más energía para seguir trabajando. Entonces, no es, los equipos se detienen cuando el voltaje es bajo, se detienen porque saltan las protecciones térmicas porque hemos llegado a un consumo de energía elevado. ¿Entendés? O sea, es por eso que se procura de tener un voltaje ideal, que son los 220, el voltaje nominal, y ese voltaje nominal te va a dar un consumo nominal. Pero si tengo fluctuaciones en el voltaje, voy a tener fluctuaciones en el consumo de energía, en el amperaje, digamos. O la cantidad de vatios que me consume el equipo va a tener fluctuación debido a que tengo una variación en el flujo de energía que tengo, que es el voltaje, con el cual el equipo se alimenta. Para esos casos se utiliza, que tienen que, acá en la firma, es necesario conseguir un relay voltimétrico y un capacitor de arranque, o un capacitor electrolítico. Tenemos los capacitores de marcha, que es ahí, Pablito, donde tendrías que agarrar y colocar las imágenes de los capacitores. El capacitor de marcha tiene la función de darme la energía que necesita el compresor para salir del momento estático en el que se encuentra. O sea, el compresor está detenido. Cuando necesita arrancar, yo le envío corriente para que se energice la bobina y trabaje. Debido a lo que está trabado y está pesado, hay un consumo de energía. Ese consumo de energía, se produce una caída de tensión. La faltante esa me la tiene acumulada el capacitor. El capacitor también es conocido como acumulador, porque uno lo puede cargar y va a tener una carga eléctrica lista para entregar. En ese momento de arranque, cuando el compresor pide más energía, el capacitor libera esa chispa. Al liberar esa chispa, le da el impulso extra al rotor para que empiece a moverse. Y una vez que se empezó a mover el rotor, ya el acumulador o el capacitor de marcha deja de estar entregándome energía. Porque ya el equipo salió del momento estático, ya el equipo ya arrancó y va a quedar trabajando. Que incluso el capacitor, yo lo puedo hacer encender el equipo y desconectarlo del capacitor y el compresor va a seguir andando. ¿Qué quiero decir con esto? El capacitor de marcha es únicamente para los momentos que hay caída de tensión. O sea, cuando hay caída de tensión, cuando el equipo arranca. O bien cuando hay, qué sé yo, tenemos un vecino que tiene un taller de herrería y vemos que a cada rato se produce una caída de tensión. La luminosidad de las lámparas en la casa decae. Cada vez que decae o se produce esa caída del voltaje en la línea, el capacitor entrega. El capacitor también cumple una función de filtro. Es el que resiste todos los picos de tensión, sea de alta tensión o de baja. Evita, es como un elemento de sacrificio que generalmente le explico acá a los chicos que hacen el curso, es un elemento de sacrificio, con el cual es el que resiste todos los ruidos de la línea o los picos de histéresis que se llaman, o los picos de alta y de baja tensión. El capacitor es el que resiste eso. Es como una barrera, pero que tiene también una limitación. No es perfecta. Hay veces que el capacitor de marcha se va degradando, se va deteriorando cada vez que produce la carga y descarga, porque hay caídas de tensión considerables. Eso también lo va agotando. Por eso, consejo, generalmente para las periferias de acá de San Miguel de Tucumán, ahora, cuando está empezando a hacer calor, ustedes deberían hacer un pequeño acopio de capacitores y tener en el vehículo.
porque se van a dar cuenta que cada vez que, más que nada en la zona de periferia donde no hay muy buena tensión, capacitor está roto, capacitor agotado, capacitor reventado. Se da mucho acá en las periferias de la ciudad, porque las tensiones son muy fluctuantes. Y es más común tener un vecino, un pueblito chico, siempre hay 1, 2, 3 talleres de herrería que afecta a todo. Más aún si tenemos la industria cerca, ponerle buen ingenio, la parada o el encendido de un motor de 100 HP, de 50 HP, genera distorsiones en la tensión de la línea que me afecta a todos los elementos, todos los electrodomésticos. Es un golpe o pico de tensión como que cayese un rayo en un extremo de la ciudad y todo ese exceso de carga va a recorrer toda la línea hasta que se agote. No, o sea, en ese caso no sucede lo mismo porque vos tenés positivo y neutro. Positivo y neutro. Lo único malo que cuando vos colocas invertido la fase, la colocas en el capacitor, vos en el caso de que haya algún problema, el corte del térmico me va a estar cortando únicamente el neutro. Y vos al vivo o la fase lo vas a tener en el compresor. Por eso es que se busca de tener el esquema de colores que la fase tiene que ser marrón, el neutro azul y después el arranque puede ser verde, amarillo, violeta, qué sé yo, rojo, naranja, cualquier otro color. Sí. Como venían a meter, ¿entiendes? Yo calculaba que puede ser que esté invertido el positivo y esté pasando al revés. Sí, o sea, va a arrancar. No es que se quema el capacitor. El capacitor no se va a quemar, por eso te estoy diciendo que va a ser en falso contacto, que me va a producir una distorsión y el capacitor va a ir liberando esa energía. O sea, ¿qué es lo que hace el capacitor únicamente? Carga y descarga. Carga cuando la tensión está normal. Descarga cuando el voltaje cae. ¿Cuándo decae el voltaje? Cuando yo tengo un consumo de energía, el voltaje cae un poquito, unos 2, 3 amperes, o unos 2, 3 voltios, cuando yo estoy generando una carga. Entonces, esa diferencia de potencial que se llama, me la libera el capacitor para que el voltaje se mantenga en 220 voltios. ¿Entendés? Manteniéndome estable, lo que busca el capacitor es, lo que buscamos con el capacitor es que la tensión 220 voltios se mantenga estable, constante. Pero cada vez que agarramos un elemento, un ventilador, un motor o un compresor, se inicia el encendido, decae porque hay un consumo excesivo. Sabemos bien que cada vez que arranca un compresor tenemos un pico de 6 veces el consumo. O sea, si el compresor consume 6 amperes, en el momento de arranque me consume 36 amperes. Esos 36 amperes me produce que el voltaje, en vez de mantenerse a 220 voltios, bajen, ponerle vos a 190. Y esa diferencia, esos 30 voltios que me está faltando, me lo entrega el capacitor para que tenga la fuerza suficiente, el campo magnético en la bobina, gira el rotorio y empiece a comenzar a trabajar el compresor. Esa es la función del capacitor de marcha, mantenerme constante una tensión. Por eso es que el elemento que generalmente más falla antes de que se rompa el compresor. Hay algunos casos, la gran mayoría de los casos, que el capacitor se termina separando, queda abierto, no tiene continuidad. Y el peor de los casos, que se produce como tipo cortocircuito y sigue teniendo continuidad. ¿Qué es lo que hace? Cuando queda pegado el capacitor,
El capacitor internamente son dos placas separadas por un elemento dieléctrico. O sea, pongámosle el aire. Yo tengo un borne del capacitor y el otro borne del capacitor. Como verás, internamente el compresor, el borne común, se llama así porque comparte para la bobina de arranque y para la bobina de trabajo. Cuando yo alimento el compresor, cierro el circuito y tengo 220 voltios, tengo el positivo que me alimenta una bobina, ¿verdad? Y el neutro con el cual se cierra, si te fijas vos, este mismo terminal viene por acá y me cierra a través del trabajo. Entonces la bobina del trabajo está funcionando. Ya tengo un campo magnético que nosotros escuchamos que hace como haciendo el intento. Vamos a un ejemplo práctico. Ventilador de pie. Cuando se quema el capacitor, ¿qué hacemos? Le damos un impulso. Cuando le damos el impulso, lo sacamos del momento estático y ves que empieza a girar despacito hasta que toma velocidad y va al régimen. Esto es lo mismo. Yo acá con el capacitor le doy ese impulso, con lo cual el compresor empieza a trabajar. Cuando hay una diferencia de voltaje, digamos, este vamos a poner A y este le vamos a poner B. Cuando yo acá tengo el neutro, esta es la placa A y esta es la placa B, el bornecito A y el bornecito B, tengo las placas. Cuando hay ese consumo de energía, cuando el pico de consumo de energía se va a 36 amperes, se produce una diferencia de potencial que se llama el voltaje cae. Cuando el voltaje cae, por la placa B, que yo tengo el neutro, me permite emigrar electrones hacia la otra placa. De manera de que de manera momentánea, el neutro, que viene por acá y debe seguir por acá, también siga desde este punto, vaya por acá. En el momento de arranque, en ese momento preciso de arranque, yo tengo trabajando las dos bobinas que se unen ahí con el positivo. Y es cuando genera el campo magnético. Y se intensifica el campo magnético y empieza a trabajar el motor, empieza a tomar vueltas, revoluciones. Una vez que empezó a tomar revoluciones, cae el consumo y dejo de tener a través del capacitor nuevamente el neutro. O sea, todos estos electrones que se han cedido para que funcione la otra bobina desaparecen. Por eso se llama que es un acumulador. O sea, me acumula, llegado el momento, me libera esa carga. Esa es la función del capacitor de marcha. Dejar que de manera momentánea un motor monofásico trabajara como si fuese bifásico. ¿Por qué? Va a tener una tensión que me alimenta la bobina de trabajo y la otra tensión que me va a alimentar la bobina de arranque. Pero en realidad es una sola que solamente está yendo por dos canales distintos, intensificando el campo del compresor para que arranque, funcione. Nosotros tenemos una limitación en el voltaje, que es más o menos 10%. Nosotros, a ver, todos los equipos menos 10% y la tensión nominal es 220 voltios de corriente alterna. ¿Qué pasa si la tensión que nosotros tenemos en la red es menor? No arranca el compresor, no tiene la potencia suficiente. Es aquí donde entramos al juego
con la implementación de un relay voltimétrico, acá está, de un relay voltimétrico y un capacitor de arranque, un capacitor electrolítico. ¿Cuál es la función del capacitor electrolítico? Es intensificarme la chispa que me genera, o la descarga que me genera el capacitor de marcha. O sea, la chispa tiene más potencia incrementándome el poder de torque del compresor para poder girar. O sea, el campo magnético es mucho más intenso. Con la utilización de un capacitor de arranque. Generalmente los capacitores de arranque ustedes van a ver que son gris oscuro o son negros. Los más utilizados generalmente hasta un equipo de 3000 es un 101, un 107 microfaradios. El capacitor trae este rango de trabajo porque cuando hablamos de microfaradio es un incremento en el factor, o sea, vamos a hablar vectorialmente, es un incremento, un desfasaje de la energía del vector, el cual me incrementa la potencia o de la chispa del compresor. Nosotros generalmente el capacitor de arranque en un equipo de 3000 es de 30 micros. Ese es constante. Podemos poner un capacitor de 35 o también, de última, un capacitor de 27 microfaradios, porque estamos dentro del rango del más o menos 5%. Generalmente en los capacitores de esto es más o menos 5%. En cambio, los capacitores de arranque, el capacitor electrolítico tenemos 101, 107, 110, 140, 140, 190. O sea, el valor es el desfasaje según la intensidad o la capacidad del equipo. Tenemos que poner un capacitor de arranque que corresponda al equipo. Que ya después le voy a pasar a Pablo un listado con respecto a la potencia del compresor para que lo suba también a la charla. Cumple exactamente esto. Es exactamente lo mismo, solamente que se utiliza un relay pequeño. Vos tenés un capacitor y tenés un relay. ¿Qué más? Vos en eso conectás 3 cablecitos, que es lo que justamente esto está magnificado, pero ya lo vas a ver con un relay común, relay voltimétrico, que en esos casos utilizan los micro relay y cumple exactamente la misma función. Y este relay, el capacitor de arranque, es el mismo que te proveen ellos. ¿Entendés? También vienen para los compresores, ¿viste? Los compresores de heladera, que tenés el protector térmico y el relay de arranque, que es el PTC. Muchas veces el conflicto es dónde conectamos el capacitor de marcha. El capacitor de arranque, porque ese se le acopla un capacitor de arranque. Se le corta el pelito del relay, que ya también lo vamos a agregar a eso. O bien los relays, los PTC, los dos bornes que están paralelos abajo, son justamente esos dos bornes para conectar al compresor y hacerlo arrancar al compresor en el momento de arranque. Esto que está puesto acá, que dice acá en esta parte, que también ya lo vamos a ver y lo vamos a hablar, es como hacer una prueba directa. Porque hay veces que el compresor está bien, vos medís los rangos de resistividad y el compresor está bien, está dentro del rango, está dentro de valores. Pero, ¿qué pasa? El capacitor que tiene no arranca, pone un capacitor nuevo y no arranca. Y tienes que probarlo en forma directa, con un capacitor de arranque, que ya lo vamos a ver cómo se hace. Hay que conectar de manera de dar un chicotazo, 1 o 2 chicotazos, va a ser el chispazo, no hay que asustarse.
pero esos golpecitos, esos chicotazos son lo que te destraban el compresor y el compresor arranca o arranca. Y vos tienes que medir el consumo de energía. Porque hay veces que arranca y el compresor queda trabajando en régimen y está bien. Pero hay veces que arranca, pero queda con un consumo elevado, es porque el compresor no sirve. O sea, con un capacitor de arranque lo obligas al compresor que arranque, esté como esté. Antes le daban el masazo exactamente para que se destrabe. En cambio, con esto, digamos, vos le estás dando un masazo, pero desde el punto de vista eléctrico. ¿Cómo se conecta este capacitor y este al compresor? Que yo ya tengo, que está con problemas, que te llaman y te dicen, mira, el equipo no me arranca. ¿Qué hago? O hay zonas que es evidente la baja de tensión y le avisan y hacen el reclamo y lo mismo de baja de tensión. Tengo clientes que en la zona de las termas de Riondo tienen 140 voltios de tensión. No andan a la lucecita, pero una cosita tenue. Pero no duran tampoco porque al ser muy baja la tensión, la lámpara consume más energía y se terminan fundiendo. Después otro tipo de elementos no hay, que es más, algunas cosas, algunas heladeras o lo que fuese, utilizan generador. O bien están buscando algunos vecinos heladeras queroseneras. Están volviendo a las heladeras de antaño para poder solucionar. Bueno, en el relay vamos a tener estos 4 bornes. Yo lo grafico de esta manera. Vos vas a ver únicamente que tenés 4 bornecitos en forma paralela, pero ¿qué es lo que quiero demostrar esto? Que son un puente. O sea, es lo mismo. Los 4 bornecitos en cada símbolo son los mismos. Que incluso hay algunos equipos que vas a ver que trae, algunos relay, que traen 2 bornecitos nada más. Por un lado, 2 en otro y 2 en otro. Pero lo vamos a hacer así. Haced de cuenta que estos son los 4 bornes del relay. Esto está normalizado. Puede poner, cambiar de posición, pero siempre va a tener el 1, el 4, el 2 y el 5. E internamente ya está también estandarizado, o sea, no hay manera de que te equivoques con este diagrama, digamos, de conexión. El borne 5 debo conectarlo con la fase del compresor. El borne 5, yo puedo tomar desde la bornera del compresor, traer, o bien como yo les decía acá hace un rato, que había un cable que lo seccioné, lo abrí, hice el agujero y hice una conexión acá, lo yapé con el cable, con el positivo, la fase. Conecto al borne 5. Ese es un cable. Esto generalmente se conecta con 3 cables nada más. Después, el borne 2 está vinculado con el arranque del compresor. O sea, vieron que en el capacitor de marcha el arranque va solito y te queda un terminal libre, y el otro borne de trabajo es donde viene el neutro. Tenés así, o bien lo podemos hacer así, mira. El neutro que viene y se conecta en el mismo borne, y desde el mismo borne va hacia el compresor. Bueno, desde este borne, desde el arranque, el arranque está acá, vamos a poner cable, qué sé yo, naranja. Para diferenciarlo, este azul, este marrón.
Este cable lo vamos a poner también marrón. Desde el borne 2 voy hacia el borne del arranque. Vamos a poner cable naranja. Ahora, los otros dos cables que me quedan vincular de acá, desde el capacitor, es capacitor de arranque hacia el borne 1 y desde este otro borne hacia el borne del neutro. O sea, desde el neutro, o sea, sería este azul, viene al capacitor de arranque y desde el capacitor de arranque va al borne 1. ¿Por qué? Entre el borne 5 y el borne 2 hay una pequeña bobina que tengo una lengüeta, un terminal o un platino que se cierra con el borne 5 que me está alimentando en el momento de arranque. O sea, cuando se me produce la caída de tensión, se me cierra el circuito y me libera la carga. Cierra, exactamente. Cuando inicio el compresor, cierra. Porque yo estoy alimentando acá con el positivo, estoy alimentando en la bobina. Exactamente. Ayuda al capacitor de marcha. El de arranque ayuda al capacitor de marcha. Y el de capacitor de marcha tiene intensificado el poder de la chispa, que es lo que le da el torque para que arranque. Y el compresor, ¿arranca o arranca? Ustedes han visto que, por ejemplo, un aire acondicionado, lo apagan y lo quieren encender al compresor, no arranca el compresor, porque tiene diferencias de presiones y esa presión que tiene en contra en la línea de alta no me permite arrancar el compresor. Pero con este sistema, acoplando un relay y capacitor de arranque, vos lo vas a apagar y lo vas a encender las veces que vos quieras el compresor y el compresor te va a arrancar en ese mismo instante. Ahora, ¿con cuánta tensión puede tenerlo trabajando? Con esta tensión puede tener hasta en 170 voltios, arranca el compresor. ¿Pero qué va a pasar? Queda funcionando, pero el compresor, el consumo de energía va a ser elevado y va a estar muy cerca del límite. Pero ponerle vos en una zona que vos, cuando inicialmente cae la tensión 180 voltios, pero después entra en régimen, tenés 200 voltios, sí te lo va a arrancar el equipo y sí va a quedar trabajando. Y cada vez que el equipo se apague, va a iniciar. Porque por más que la tensión sea baja, me libera, me potencia la chispa del capacitor de arranque, obligándolo al compresor a arrancar. ¿Entendés? O sea, esta es la manera más fácil. Vos podés tener conectado, armarlo ya, tener en la caja lista un sistema de arranque propio. Y vos lo único que tenés que conectar el borne 5 con la fase o con el común que vos te vas a poder vincular con el protector térmico. Ese es un cable. El siguiente cable es el borne 2 que va al arranque. Y el otro cable es el borne azul que sale del capacitor de arranque al común, al neutro, que es para alimentarlo. ¿Entendés? Y esa es la forma que trabaja este sistema. Es muy, muy simple. Sí, tranquilo. ¿Ese tiene una media capacitor de arranque? Sí, por eso te digo, generalmente hasta un equipo de 3000 es el 101, 107. Después, hasta un equipo, ponele vos, un equipo de 6000, pone de 140 a 190. Microfaradio. Ponele vos este 3000 y este hasta 6000.
¿Entendés? Y con esto vos solucionas el problema de que te dice el compresor no arranca. Sí, en muchos casos, hoy en día en muchos casos. ¿Entendés? Ya puede creer, si quiere el cliente puede creer así. Claro, la idea es que vos le proveas eso, vos provees eso, o sea, venís acá a Fernando o a Rolly y le decís, che, mira, necesito armar un sistema de arranque, relay voltimétrico y capacitor de arranque. Yo hice instalación, no uso el aire, la familia del aire grasito, no tiene Sí. presión. Yo le digo, por ahí hablar de ahí, tengo que tener problema de presión. Claro. Y no lo uso. Y acordate, ¿no? Buscar relay, conectarlo de esta manera, como vos estás viendo acá. Cada línea que vos ves es un cable. No hay forma que le erres. Vos agarrás, lo conectás y va a arrancar. Y es más, para cerciorarte de que va a arrancar, vos podés hacer una prueba manual. Generalmente la prueba que se debe hacer antes de decir el compresor está quemado. ¿Cuál es? Utilizar un capacitor de capacitor de arranque y ponerle una pincita cocodrilo, armar un chicote con una pincita cocodrilo y el otro chicote con un terminal o una punta. ¿Para qué? Con la pincita cocodrilo vas a agarrar, vas a morder acá en un terminal y con el otro terminal del capacitor, en el momento de arranque lo vas a hacer tocar con el otro borde del capacitor. O sea, vas a agarrar y vas a hacer esto. Vos vas a tener uno fijo y vas a agarrar y vas a hacer esto. Vos vas a poner que arranque el equipo y vas a escuchar que hace fuerza para arrancar y lo empezás a dar golpes como pulso. Y vos vas a sentir, vas a ver los chispazos y va a llegar un momento que el compresor sale de ese momento y arranca. En el momento que ha arrancado, vos tenés que tener la pinza amperométrica registrándote el consumo de energía. Y si el compresor arranca y está dentro de los valores estipulados, el compresor está bien, va a andar bien y tranquilamente le adicionas esto y se te acabó el problema. Pero si vos ves, haces la prueba y el compresor no arranca y el consumo va arriba, es que el compresor no sirve ya. ¿Entendés? Vos con esto te aseguras de que el compresor arranque o arranque. Esta es la mejor manera de solucionar los problemas en las zonas donde hay baja tensión. También se va arriba de tensión. Y no arranca el compresor, ¿por qué? Porque ¿Sabe qué pasó? Arrancó el compresor y se iba el amperaje arriba. porque estaba en cortocircuito Claro, y estaba resultando capaz. y andaban las dos bobinas. Por eso el consumo se te iba arriba, porque al estar en cortocircuito queda trabajando la bobina de arranque. ¿Y qué pasa? Se termina fundiendo la bobina de arranque, se quema la bobina de arranque cuando el capacitor está corto. Por eso es que eleva el consumo. ¿Entendés? Cuando vos probás, ¿cómo es la mejor manera para ver? Agarrar y desconectar el arranque del capacitor y vas a ver qué pasa. También, que incluso creo que próximamente vamos a tener acá en el local protección de fase para equipos domiciliarios. Son unos apliques que se colocan en la pared que te protegen los equipos de las altas y bajas de tensión. Te lo desconecta. Por protección te lo desconecta. Va a esperar 2 minutos y te manda de nuevo la conexión, te lo conecta de nuevo al equipo. Pero si la tensión todavía está muy alta o muy baja, fuera de los valores estándares, se vuelve a desconectar de nuevo y va a estar otros 2 minutos más. Y así hasta que la tensión se regularice. Por eso se llama protección de fase. En el caso de los equipos trifásicos, tener la protección por inversión de fase o falta de fase. Porque hay veces que uno en la red tenemos andando un equipo trifásico y funciona bien. Y el transformador de acá de la vuelta que nosotros estamos trabajando han estado haciendo un servicio y han invertido la fase en las conexiones. ¿Qué pasa?
tu equipo ya no arranca. O bien, arranca y gira al revés. En el caso de los compresores scroll, eso es fatal. Que gire al revés. Se termina quemando por sobrecalentamiento, por la fricción que produce el compresor. Está girando al revés, no comprime, no se refrigera y se pasa de temperatura. Generalmente los bobinados de los compresores rotativos, los compresores de scroll, trabajan a los 98 grados de temperatura. Esa es la temperatura normal de trabajo, 98 grados. ¿Y quién mantiene baja o controlada esa temperatura? Es el gas refrigerante que retorna al equipo, que retorna al compresor. Es el que evita que se pase de temperatura el bobinado. Pero si el compresor anda, tiene fricción, tiene roce, tiene fricción, se genera calentamiento y no tiene quien lo refrigere, porque el gas refrigerante no circula, es cuando se terminan quemando. ¿Alguna pregunta, muchachos? Espero que esta charla les haya resultado interesante. Les agradezco por su presencia. Cualquier cosita, cualquier consulta, estoy a su disposición. Acá nos pueden ubicar a través de los muchachos de la empresa. Mi nombre es Augusto Grande. Grande, así como de tamaño. Sí. Mi número es 38144762225. Ese es mi número de celular.